En los próximos 30 minutos vamos a hablar sobre Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy y su aplicación en la pérdida recurrente del embarazo. Básicamente voy a mostrarles más o menos lo que dice la literatura al respecto y un poco de nuestra experiencia para que tomemos una decisión realmente si vale la pena ofrecerle a las pacientes con pérdida recurrente del embarazo utilizar esta tecnología. Básicamente, clásicamente, la pérdida recurrente del embarazo se define como 3 pérdidas antes de la 20ª semana de gestación y excluye embarazos ectópicos, embarazos molares o embarazos bioquímicos. Sin embargo, la Asociación Americana de Medicina Reproductiva define la pérdida recurrente del embarazo como un desorden específico que está definido por 2 o más pérdidas clínicas documentadas por ultrasonido o por diagnóstico histopatológico. Se estima que aproximadamente menos de 5% de pacientes van a experimentar 2 pérdidas recurrentes y más o menos 1% van a experimentar 3 o más. Aquí vemos el número de embarazos y las posibilidades de tener un nacido vivo. Y esto nos da una idea de cómo podemos aconsejar a las pacientes con respecto al pronóstico. Como vemos aquí, el 71%, el 72% de mujeres con 3 abortos o más tenían un nacido vivo después de 5 años, mientras que el 50% de mujeres con más de 6 abortos podían tener un nacido vivo después de 5 años de haber tratado. Ahora bien, alrededor del 15 al 25% de los embarazos que son clínicamente reconocidos terminan en una pérdida espontánea en el primer trimestre. Y sabemos que la mayoría de las pérdidas esporádicas antes de la 10ª semana de gestación resultan de errores cromosómicos. También sabemos que las aneuploidías están presentes en el 45 al 70% de los abortos esporádicos y más o menos entre el 25 al 60% de pacientes con abortos recurrentes. Dada esta información, ya que el mecanismo de pérdida parece ser en la mayoría de los casos debido a aneuploidía, tiene sentido biológico aplicar Preimplantation Genetic Testing en el manejo del aborto recurrente. Pero vamos a ver por qué sí y por qué no esto es factible. Estas son las recomendaciones para el manejo del aborto recurrente entre la Asociación Europea de Medicina Reproductiva, Asociación Americana de Medicina Reproductiva y el Colegio Real de Obstetricia y Ginecología de Inglaterra. Y como vemos, los factores de riesgo son especificados. Curiosamente, el ASRM no lo menciona, pero la edad materna tiene muchísima importancia, como se mencionó inicialmente, en la génesis de estos abortos en general y específicamente de abortos recurrentes. Estudios hechos en ovocitos que no se utilizan en IVF demuestran que a medida que la edad materna avanza, el porcentaje de ovocitos euploides disminuye y el porcentaje de ovocitos aneuploides aumenta. Para aquellos que no están familiarizados con el manejo de infertilidad y medicina reproductiva, esto es un estudio que es muy mencionado, en donde se demuestra que curiosamente en edades muy tempranas de la mujer, la incidencia de aneuploidía en los embriones es alta, después disminuye y empieza a aumentar nuevamente con la edad materna. Asimismo, resultados de nuestro laboratorio en Cornell muestra que en 8.470 embriones, el porcentaje de euploidía disminuye significativamente a medida que avanza la edad materna, de tal manera que mujeres mayores de 40 años tienen apenas un 80% de posibilidades de tener, tienen un 80%, únicamente un 20% de posibilidades
de tener un embrio euploide y mujeres en la edad de 43, 44 años únicamente el 3%. Y esto se puede comparar con la información reportada en donde cuando se utilizan ovocitos donados, las tasas de embarazo se mantienen estables, no importa la edad del recipiente, mientras que cuando se utilizan los propios ovocitos, las tasas de embarazo, perdón, los live birth, los nacidos vivos disminuyen significativamente a medida que avanza la edad materna. Por otra parte, el ASRM publicó el impacto de la edad en la pérdida del embarazo y se ve que aumenta significativamente a medida que aumenta la edad materna. Esto fue corroborado con un estudio que ya tiene varios años de nuestro centro, en donde se hizo un análisis retrospectivo de más de 2.000 casos con frecuencia cardíaca fetal documentada y aproximadamente 11.6 tuvieron una pérdida y se analizó el 31% de estas pérdidas. Y también casi idénticamente podemos ver que la pérdida del embarazo en presencia de una frecuencia cardíaca fetal incrementa significativamente con la edad. Por otra parte, con respecto al pronóstico, vemos que mujeres que son jóvenes pueden tener una mejor probabilidad de tener un parto a término, un live birth, un nacido vivo, después de haber tenido abortos recurrentes. Hasta el 80% de mujeres entre 20 y 24 años pueden tener un nacido vivo después de 5 años, mientras que únicamente 41% de mujeres mayores de 40 pueden tener un nacido vivo después de 5 años de estar tratando. Muy bien. Un estudio que es bastante importante es este estudio donde se comparan 420 especímenes Stephenson en el 2002 colectados de 285 pacientes con pérdida recurrente del embarazo. Lo estratificaron por edad materna y lo compararon por controles. Y se notaron que el 54% de los especímenes eran euploides y el 46% eran aneuploides, y estas son las diferentes aneuploidías que encontraron. Pero la información importante de este estudio es que en pacientes menores de 35 años, las pacientes que tenían pérdida recurrente del embarazo tenían un mayor porcentaje de producto de la concepción que eran euploides comparados con los controles que tenían abortos esporádicos. Y estos son los grupos de edad y vemos cómo hay una diferencia significativa donde mujeres jóvenes tienen una mayor incidencia de abortos euploides, lo cual quiere decir que en mujeres jóvenes la etiología es diferente a en mujeres mayores, y voy a mostrar ahora más adelante unos estudios que corroboran esto. Por otra parte, la contraparte es este estudio de Choi en el 2014, en donde estudiaron 164 especímenes de abortos espontáneos y 86 especímenes con abortos recurrentes. Y miren lo que vieron. En general, las pacientes con abortos recurrentes, 2 o 3, tenían una incidencia de aneuploidía significativamente mayor que mujeres que tenían abortos esporádicos. Sin embargo, la incidencia de aneuploidía era significativamente mayor en mujeres mayores de 35 años que en mujeres menores de 35 años, que es el complemento del estudio anterior, en donde nos demuestra qué es lo que está, cuál es la situación con respecto a la edad materna. Otros factores que hay que tener en consideración son factores genéticos, y curiosamente estas tres entidades están de acuerdo que los factores genéticos son factores de riesgo, pero los únicos que recomiendan hacerle cariotipo a los padres en la presencia de 2 o más abortos recurrentes es la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, mientras que los otros únicamente recomiendan el ESHRE no lo recomienda de rutina, y el Colegio Real
en Inglaterra únicamente en ocasiones especiales cuando se comprueba una anomalía cromosómica en el producto de la concepción. Ahora bien, en presencia de una, eh, de una translocación balanceada, de una anomalía cromosómica balanceada, los tres entidades recomiendan hacer genetic counseling, hacer consejería genética y recomendar fertilización in vitro con pre-implantation genetic testing. Es muy interesante que esto lo recomiendan proactivamente cuando voy a mostrar un par de ejemplos más adelante, retrospectivamente, cuando las pacientes con infertilidad hacen IVF y hacen pre-implantation genetic testing, encuentran coincidencialmente anomalías tales como translocaciones balanceadas y tienen que referirse de vuelta a los padres para hacerles el estudio del cariotipo a los padres para compaginar las informaciones de los productos de la concepción, o sea, de los embriones, con lo que encontraron en los padres. Ahora bien, una de las opciones que tenemos, obviamente, como dije anteriormente, tiene sentido, de acuerdo a toda esta información, hacer biopsia de los embriones. Ahora bien, para hacer biopsia de los embriones tenemos que ver si hay las indicaciones de pacientes que tienen pérdidas recurrentes del embarazo que son inexplicadas o pacientes que tienen pérdidas recurrentes del embarazo que tienen un background genético, que tienen una translocación balanceada que puede convertirse en una translocación imbalanceada, unbalanced, en el embrión y resultar en una pérdida del embarazo o en el nacimiento de un bebé con anomalías cromosómicas. El problema con esto es que los estudios de pre-implantation genetic testing para pérdidas recurrentes del embarazo inexplicadas se utilizaban con la técnica de FISH, que es Fluorescent In Situ Hybridization, que se hacía en embriones del día 3 y no en blastocitos. Y en embriones del día 3 se sabe claramente que hay un aumento en la tasa de mosaicismo. Esto es un estudio de Van Este en el 2009, en donde tomaron embriones que eran desechados porque eran anormales, y entonces le hacían estudio a cada uno de los blastómeros, y esto es un ejemplo clásico en donde únicamente hay 3 de los 9 blastómeros que son normales y cada uno de estos tienen diferentes anomalías. Así que si usted pesca este o este, va a diagnosticar el embrión como anormal y no sabe si estas anomalías, estos mosaicismos se corrigen. Asimismo, pues depende de qué parte del blastocito usted tome, puede hacer el diagnóstico correcto o puede hacer un diagnóstico equivocado, pero aparentemente con el blastocito los riesgos de tener un diagnóstico equivocado es mucho más bajo, por ahí 5 a 7%, comparado con los embriones del día 3. Esto es un estudio bastante temprano donde se hizo un estudio retrospectivo, incluyó más de 2.000 casos donde se hizo PGD, en este momento en el 2006 se llamaba Pre-Implantation Genetic Diagnosis, y cambiaron el término a Pre-Implantation Genetic Testing, y le analizaron la tasa de abortos espontáneos después de que se hacía el PGD y se comparó con los reportes históricos de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva. Y se dieron cuenta que en pacientes que decían que tenían IVF y tenían que tenían pre-implantation genetic diagnosis, la incidencia de aborto era significativamente menor que aquellas pacientes que no tenían este estudio, que no se les había hecho este estudio. Eran pacientes entre 35, o sea, entre 35 y 40 y pacientes mayores de 40. Y incidentalmente encontraron que en el subgrupo de pacientes con pérdida recurrente del embarazo también había una disminución en la tasa de abortos subsecuentes después de que estas pacientes tenían esta tecnología que les habían este test. Este estudio bastante interesante es el estudio de Murugapan en el 2016, desafortunadamente retrospectivo, y dividieron a las pacientes que necesitaban
que necesitaban IVF, o sea, que tenían indicación de IVF y que tenían aborto, tenían pérdida recurrente del embarazo. 112 pacientes querían el estudio y este se hizo con embriones que se tomaron en el día 5 con las nuevas plataformas que es Array Comparative Genomic Hybridization o ACGH, y 188 escogieron tener manejo expectante. En los outcomes eran la tasa de embarazo, los nacidos vivos y la tasa, el clinical miscarriage rate por cada uno de los embarazos. Y esto hay que analizarlo detenidamente porque esto es lo que pasa con preimplantation genetic testing, que en general se recomienda para pacientes una vez que ya pasaron por todos los obstáculos hasta llegar al embrión saludable que se puede hacer el diagnóstico. Ahora, como vemos en el grupo en general, las edades eran significativamente más grandes, era significativamente mayor en las pacientes que eligieron tratamiento. ¿Por qué? Porque son pacientes mayores que quieren tener IVF, que creen que tienen menos tiempo, etcétera, comparado con los controles que eran pacientes que tenían el expectant management. Y como vemos, en general, la tasa de live birth, de nacidos vivos, y la tasa de miscarriages era exactamente igual en los dos grupos. En principio, esto obviamente que es intent to treat. El grupo en general que viene a tratarse, no hay ninguna diferencia. Ahora bien, hay un grupo que, y por otra parte, pues el tiempo que requirió para obtener un embarazo era menor en el grupo expectante que en el grupo que hizo IVF. Sin embargo, una vez que tomamos el subgrupo de aquellas pacientes, recuerden que son pacientes que tienen pérdida recurrente del embarazo, que no tienen un tan buen pronóstico, y lo comparas con pacientes en donde no se les pudo hacer PGS, es decir, pacientes que acuérdense que esto era un grupo que trató de hacer IVF, un grupo pudo hacer el testing y otro grupo no pudo hacer el testing porque no tenían embriones normales o porque no tenían embriones que habían progresado o porque los embriones no eran de buena calidad o porque las pacientes vieron que en el día 3 los embriones no podían progresar, etcétera, etcétera. El grupo de edad es el mismo. Ahora, en estas pacientes que tuvieron el test, que pudieron hacerles el PGA testing, se dan cuenta que la tasa de live birth, de nacidos vivos, es significativamente mejor que las pacientes de pobre pronóstico. Y la incidencia de miscarriage, de pérdidas, son pacientes con recurrent miscarriages, es del 50% en las pacientes que no tuvieron PGS y únicamente del 14% en las pacientes que tuvieron PGS, que curiosamente coincide con el estudio de Muné de muchos años atrás. Ahora, ¿qué pasa con este estudio? Es retrospectivo, no hay posibilidad de randomización, se canceló PGT, la calidad del embrión, como dije antes, y hay un bias de selección, y entonces obviamente se concluyó que el expectant management es el manejo ideal, pero no había un buen grupo para compararlo. Por otra parte, si tenemos en cuenta que es el general pronóstico por ciclo que comienza, las pacientes que no pudieron tener embriones que pudieron hacer un test tenían un riesgo de aborto mayor, y confirma la contribución de la calidad embrionaria en el riesgo de tener una pérdida. Ahora bien, esto lo voy a mencionar muy rápido porque este mismo grupo hizo un estudio de los costos involucrados, pero realmente hay que hablar de costos, pero hay que tener en cuenta básicamente que cuando se hace expected management, el riesgo de tener más abortos es significativamente más alto que cuando se hace IVF con PGS. Ahora, la diferencia obviamente son $45,000 para los ciclos de IVF, cuando solamente vale $418 en términos de hacerse exámenes de embarazo, etcétera, etcétera. Ahora, este mismo estudio concluye, para que esto sea efectivo, la tasa de nacidos vivos tiene que ser el 91%, lo cual es casi imposible
de localizar. Pero el problema con este estudio es que no considera la carga emocional de intentar nuevamente y fallar, de intentar nuevamente y fallar, etcétera, etcétera. Ahora, este es un estudio multicéntrico en donde recolectaron 171 pacientes que fueron reclutadas para el estudio, 41 con pérdida recurrente del embarazo y 42 que no quedaban embarazadas, y me voy a referir únicamente a las pacientes con recurrent pregnancy loss. Y el problema es que únicamente había 10 mujeres en cada grupo de edad, y también se utilizó una de las plataformas más nuevas para hacer el estudio. Y de lo que decía antes es que en general, cuando se hace una transferencia, cuando ya pudiste llegar a hacer la transferencia, las pacientes que tuvieron PGTA tenían un porcentaje significativamente mayor de nacidos vivos comparados con aquellos que no hicieron. Sin embargo, cuando el grupo es el grupo en general de pacientes, no hay una diferencia significativa como vemos acá. Y es el mismo problema que tienen todos estos estudios. Sin embargo, cuando se suman el total pregnancy loss, es un poquito de trampa porque incluyen los miscarriages clínicos y los miscarriages bioquímicos. Se dan cuenta que que hay una diferencia significativa en las mujeres que tienen preimplantation genetic testing, en donde se disminuye el riesgo de la incidencia de abortos subsecuentes. Ahora, esto es un estudio bastante grande y es bastante reciente, en donde se colectó la información de la Sociedad de Assisted Reproductive Technologies en el sistema de reporte, y son 12,000 ciclos en 10,000 y pico de parejas, en donde se utilizó PGTA en pacientes que tenían 3 o más pérdidas. Acuérdense, aquí no son 2 o más pérdidas, sino 3 o más pérdidas, y el control eran 4,200 pacientes con infertilidad tubárica como el grupo control. Y como vemos aquí, había una ventaja significativa en el grupo de pacientes que tenía, en términos de nacidos vivos, en las pacientes que tenían PGTA comparado con las pacientes que no tuvieron PGTA. Y más importante es que la incidencia de abortos, aunque no era muy grande, era todavía estadísticamente significativa en aquellas pacientes que no tuvieron PGTA, era mayor que aquellas pacientes que tuvieron el examen hecho. Lo importante de este estudio es que el grupo que más se beneficiaba eran las pacientes que tenían más de 42 años, como vemos aquí, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta cuando se van a aconsejar a las pacientes en términos de tener la tecnología aplicada. Ahora, este estudio es bastante reciente también, y nos dice la importancia de la edad en el problema de la pérdida recurrente. Aquí vemos que hay, otra vez, un estudio retrospectivo con 62 pacientes con recurrent pregnancy loss que tuvieron 101 ciclos. 200 pacientes lo hicieron por enfermedades monogénicas, cystic fibrosis y cosas de estas. Fue una biopsia del blastocito, o sea que eran tecnologías avanzadas recientes, y se estudiaron la incidencia de anomalías cromosómicas en los blastocistos y la incidencia de abortos en estas pacientes con abortos recurrentes que tuvieron IVF con PGTA. Y muy interesante, en términos de los resultados, vemos que las anomalías cromosómicas, por una parte, las anomalías cromosómicas, la incidencia de anomalías cromosómicas en los blastocitos era significativamente más alta en mujeres jóvenes, en las mujeres más jóvenes en el grupo de edad entre 25 y 35 años de edad. Sin embargo, una vez que se escogía el embrión euploide, la tasa de aborto en pacientes con abortos recurrentes después de tener PGTA era 26%
en las pacientes con recurrent pregnancy loss comparado con únicamente 3.1% del control. Esto nos indica que en pacientes jóvenes las anomalías cromosómicas puede que no sean únicamente el factor causal para recurrent pregnancy loss. Es un estudio retrospectivo con un sample size bastante pequeño. Ahora, estoy pasando un poco del tiempo y le pido excusa, pero quiero continuar con las pacientes con pérdidas recurrentes que tienen un background genético. Se sabe que en las pacientes, en las parejas que tienen balance translocations, un 3 a 4% de parejas con recurrent pregnancy loss pueden tener balance translocations. Estas translocaciones pueden ser recíprocas o pueden ser Robertsonians. Tenemos que acordarnos de la biología entre la diferencia. Las translocaciones recíprocas es entre un cromosoma y otro, y este es un ejemplo de una translocación recíproca entre el cromosoma 20 y el cromosoma 4, en donde un pedacito, un locus del cromosoma 20 se pega en el 4 y viceversa, se transfieren. Y el problema con estas es que en los padres no hay ningún problema, pero existe un 50% de posibilidades de que el offspring, de que los embriones tengan unbalanced translocation, y hay un 50% en que sean normales o que sean balanceadas. Y las Robertsonians son las que ocurren a nivel del centrómero, y un ejemplo clásico es la translocación entre el cromosoma 14 y 21, que es como resultado da el Down syndrome o un embrión monosómico y Down syndrome, un embrión monosómico, o también la posibilidad de tener un bebé si no esté afectado o un bebé que tenga la translocación balanceada. Esta tecnología empezó con FISH, en donde se hacía, se tenían unas sondas que se hacían con fluorescencia y después se miraba bajo el microscopio, se hacía una biopsia. Se hacía una biopsia de una o dos células de un embrión de 8 células, y este es el reporte que fue reportado pues como el primer caso de PGD en una translocación balanceada en 1997, una mujer de 27 años con 6 pérdidas. Uno de estas fue un ectópico y tenía una translocación entre el cromosoma 4 y 11. Se pudo identificar en los embriones y en los polar bodies, en los cuerpos polares y en los blastómeros, y encontraron un embrión que estaba balanceado y un embrión que era normal. Se transfirió, y este es nuestro orgullo, en 1997. Ahora, ¿cuáles son los beneficios y las críticas pues, de la Implantation Genetic Diagnosis para pacientes que tienen translocaciones recíprocas? Y aquí vemos, son 59 pacientes, en este estudio describen, antes de tener tratamiento, 85% resultaron en pérdidas, y después del tratamiento únicamente 33% resultaron en pérdidas. 21 de las 59 pacientes, parejas, tuvieron un nacido vivo. Estos resultados sugieren que se necesitan 3 ciclos de estimulación para tener un 50% de nacidos vivos. El riesgo de miscarriage se reduce al de la población en general, y lo importante de este estudio es que lo indican para pacientes que tienen translocaciones que sean de alto riesgo. ¿Qué es una translocación de alto riesgo? Pacientes que ya tuvieron un bebé que nació con una translocación, por ejemplo, que no es balanceada, sino que es imbalanceada, o que las pacientes tienen recurrent pregnancy loss o infertilidad debido a estas translocaciones después de hacer los estudios que mencioné antes. Ahora, esto es un algoritmo de si necesitas reproducción asistida, entonces es importante considerar hacer pre-implantation genetic diagnosis. Obviamente que a esto es lo que se refieren el ESHRE y el Royal College cuando dicen que se puede recomendar únicamente si la paciente requiere estudio de medicina reproductiva, requiere fertilización in vitro, pero hay otros factores de riesgo que pueden indicar el utilizar estas tecnologías, y de así en adelante ver si los riesgos son bajos y la paciente queda embarazada, entonces no es posible, no está muy indicado hacerles aplicar esta tecnología. Ahora,
Este es otro estudio en donde se utilizaron 52 pacientes que querían concepción natural y 37 pacientes que decidieron tener PGD, y se hizo un match para la edad y el número de abortos previos. Y como vemos aquí, no hay una mayor diferencia entre aquellos pacientes que concibieron naturalmente y en términos de nacidos vivos. Es decir, las pacientes que concibieron naturalmente tuvieron que tratar y tratar y tener miscarriages, volver a tratar hasta que tuvieron nacidos vivos, comparado con las pacientes que hacen IVF con Pre-Implantation Genetic Diagnosis. No hay una diferencia, pero obviamente, como ven aquí, el número de pérdidas cuando se utiliza esta tecnología es significativamente menor que aquellas pacientes que tienen simplemente esperar a concebir naturalmente. Ahora, ¿cómo funcionan estas plataformas? No pretendo en los minutos que me queda ir sobre esto, pero básicamente estas son plataformas que pueden ver, que tienen una plataforma que tienen un estudio del Whole Genomic Amplification, que pueden ver todos los cromosomas a la misma vez. Este es un estudio del 2019, un caso, un reporte en donde una paciente con 2 abortos le hicieron IVF con PGTA, en los blastocistos con Comprehensive Chromosomal Screening, y se encontró que habían aberraciones de los cromosomas entre cromosomas 7 y 10. Entonces, este era la mamá, este era el varón, pero estas son todas las posibles permutaciones. Obviamente que el varón está normal, estas son las posibles permutaciones con las que pueden resultar los embriones y la forma como se puede estudiar. Como vemos aquí, un embrión euploide tiene todas las copias de los cromosomas, son 2, ¿verdad? Un embrión que tiene una translocación, vemos la ganancia en uno de los cromosomas y la pérdida en el otro cromosoma. Y esto se ve en 2 embriones diferentes. Esto es exactamente lo que pasa en los breakpoints, esta información personal del doctor Campuzú de nuestro laboratorio, en donde hay ganancia de un cromosoma y pérdida de un cromosoma en el embrión número 4, y exactamente lo mismo pasa en el embrión número 6. A este grupo de embriones se puede decir que hay una translocación recíproca y se le puede recomendar a las pacientes o parar ahí, hacer los estudios o hacer transferencia de embriones que son balanceados o embriones que no tienen estas translocaciones y evitar los embriones, por ejemplo, que no son balanceados, que tienen una ganancia de los 2 y no tienen la pérdida en el breakpoint, en el cromosoma correspondiente. Muy bien, ahora, en general, las pacientes no tienen ningún motivo específico para elegir hacer PGD o no hacer. Esto es un estudio en donde vieron las actitudes de las pacientes en 294 parejas y como vemos, 76% de las parejas eligieron hacer PGD y el 23% eligieron no hacerlo por diferentes motivos. Ahora bien, la razón por las cuales las pacientes decidieron, después de haberse aconsejado con genetic counselors, varía significativamente y no hay una forma específica, no hay un motivo específico por las cuales las pacientes eligen o no eligen hacer esta tecnología. Así que está la carga es en el médico de estas pacientes, en hacerles tomar en ayudarles, no hacerles, sino ayudarles a tomar una decisión basados en la evidencia que tenemos. Ahora bien, para concluir, se sabe que hay una incidencia grande de errores cromosómicos en los abortos espontáneos. La incidencia de abortos espontáneos aumenta con la edad. Se sabe que hay un aumento en la incidencia de aneuploidía en pacientes con pérdidas recurrentes del embarazo. Sin embargo, todo esto nos ha proveído la base de hacer la selección embrionaria con PGTA. Los estudios en la literatura han proveído una evidencia bastante frágil del beneficio de PGTA en general en la población que tiene pérdidas recurrentes del embarazo. Pero, sin embargo, no hay estudios que puedan comparar, que sean randomizados, que puedan comparar el PGTA con Comprehensive Chromosomal Screening con el manejo expectativo. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que pacientes mayores con pérdidas recurrentes del embarazo debido a anomalías cromosómicas, PGTA puede proveer un aumento en las posibilidades de un live birth siempre y cuando tengan unos embriones que puedan llegar a ser biopsiados. También pacientes con translocaciones balanceadas, que nosotros sepamos, pueden ser una reducción, pueden ver una reducción de las tasas de aborto utilizando estas tecnologías. Por eso, como dije antes, es importante evaluar a estas pacientes, hacerle los estudios necesarios, ver si tienen infertilidad o no tienen infertilidad, ver si cuántos abortos han tenido, cuál es la anomalía en los cromosomas, qué edad tienen, etcétera, para poder aconsejarlas apropiadamente. Y lo más importante que hay que tener en cuenta la implicación emocional que todos sabemos cuando vienen estas pacientes a nuestras oficinas. También hay que considerar los factores económicos y logísticos para aplicar estas tecnologías en este grupo tan difícil de tratar de pacientes. Muchísimas gracias por su atención y espero que esto haya ayudado a aclarar un poco los conceptos sobre si se utiliza o no se utilizan estas tecnologías en este grupo de pacientes.